Partimos. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo a todos los que nos escuchan sábado a sábado, de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo y también en canal YouTube y Facebook. Un solo magisterio, que en realidad es un eslogan que quedó instalado y el objetivo de este programa es poder entrevistar, conversar con dirigentes sindicales de base y cuando no es posible, hablamos de los problemas laborales. ¿Ya? O sea, nuestra misión es entrevistar al dirigente de base del sindicalismo, de todos los servicios, de todas las áreas de la producción y además poder hablar de los temas laborales, más aún en esta coyuntura. Bueno, estamos aquí como todos los sábados con René Amigo, quien es profesor de filosofía y asesor en el mundo sindical, con el que hacemos este programa sábado a sábado. ¿Cómo está, René? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos quienes nos escuchan y nos siguen. Muy bien. Bueno, estamos todo el mundo ya sabe, estamos en una coyuntura muy especial, en la que en 2 meses más se va a votar el 4 de septiembre, apruebo o rechazo. Y además estamos a menos de un mes, creo que el 4 de agosto, el 4 de julio, empieza la propaganda legal, ¿ya? Incluso la franja. Esto va a ser como cualquier elección, es una especie de plebiscito, de consulta nacional, donde ahí hay que pronunciarse apruebo o rechazo. Hay muchos comandos que se han formado sobre la prueba. Ayer de boca de muchos dirigentes escuchamos comandos en Ñuble, más al sur de Chile, también en regiones, en comunas acá de la región metropolitana. Entonces, hay un panorama global en que se están formando muchos comandos por la prueba, en los gremios, en los territorios, pero también hay un acuerdo político de la derecha, donde está Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, de votar por el rechazo. O sea que esto va a ser una disputa de dos fuerzas para ver qué constitución queremos para Chile. En todo caso, la tarea ya es bastante importante porque esto de una nueva constitución se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Ya, fuerzas que hemos luchado desde los 80 porque existe una nueva constitución. La actual favorece a los ricos, ¿ya? Favorece a los poderosos, a los capitalistas. No es una constitución del pueblo. Y aquí hay que destacar algo muy importante, que tengo entendido somos el único país donde se eligió a los convencionales democráticamente, mediante el voto popular. No se hizo una constitución entre cuatro paredes, donde 6, 7 eruditos se ponen de acuerdo y sacan un pronunciamiento. Yo destaco esto porque lo primero que han tratado de legitimar la convención constitucional. Y no puede ser deslegitimada porque ellos todos fueron elegidos con altas votaciones. Era como elegir un diputado, un parlamentario. Entonces, no es cualquier instancia, sino una instancia absolutamente democrática y donde se discutió todo.
¿ya? Incluso también algunas cosas de la actual Constitución van a permanecer. Por lo tanto, aquí lo menos que se puede es descalificar, deslegitimar o señalar de que esta es una convención que está inclinada para un sector, que no va a ayudar a generar la paz ni la producción en el país. De tal forma que hoy es necesario que nos informemos bien en qué consiste los cambios que hay y también difundamos la importancia que tiene esta nueva constitución. Yo digo informémonos, porque por ejemplo, a veces no es fácil leer tantas páginas, 400, ¿ya? Pero hoy día leía sobre los derechos laborales, que por ejemplo va a existir la organización ramal, para que así los trabajadores negocien todos a la vez y ante un ente que es patronal de empresarios y que muchos de ellos trabajan con la figura del subcontrato. Eso va a tener otra forma hoy en día y es un gran paso. Como también el hecho de declarar que la educación es un derecho. Hoy día dice, el Estado subvenciona, pero la responsabilidad principal de la educación de un hijo es de la familia. Y la familia que no tiene, se friega nomás. Entonces, se ha estratificado, se ha segregado, se ha generado una educación para ricos, otra para pobres. Hay muchos talentos, gente importantísima que podría haber florecido como artistas, profesionales, científicos, que no han podido desarrollar sus potencialidades porque la característica que ha traído además todo esto es una baja calidad de la educación. Así que este es el gran debate del país, ¿ya? Y hoy es la tarea principal, ¿ya? Esto pasa a ser una coyuntura especial en nuestro país. ¿Qué le parece, René? ¿Concuerda conmigo o hacemos debate? No, concuerdo absolutamente, pero yo quisiera señalar, como habitualmente hacemos en este primer bloque, un par de asuntos más generales, más globales. Esta semana creo que parte con un hito de gran importancia, porque después de 49 años, casi medio siglo, la Corte Suprema emitió un fallo definitivo, ya no hay posibilidad de ninguna apelación, en una de las masacres más siniestras perpetradas durante la época de la dictadura. Y esto es los asesinatos de Paine, ¿no? En Paine fueron ejecutados 38 campesinos, o 38 habitantes de esa comuna. Entiendo que porcentualmente es la comuna de nuestro país en donde hay más gente asesinada durante la dictadura. Y por angas o por mangas habían logrado escabullir a la justicia. Sin embargo, este último recurso, que es ante la Corte Suprema, la Corte decidió condenar a 11 ex uniformados por las ejecuciones realizadas en Chada y en la quebrada Los Quillayes en octubre de 1973. El abogado Nelson Caucoto, que lleva casi la totalidad de estos casos, señalaba, creo yo, de un modo muy acertado, él decía, mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutados por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas. Creo que con este fallo se ha logrado algo de justicia. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad. Pensemos que los cuerpos de estos 38 ejecutados fueron encontrados por los propios familiares, porque los dejaron abandonados, ¿no? Y fueron retirados por carabineros y llevados al servicio médico legal y pasaron más de 20 años, ¿no? Arrumbados en una bodega sin que se periciaran, ¿no? Para poder identificarlos. Creo que eso es una muestra brutal de la barbarie que nos tocó vivir. Y a propósito de situaciones de barbarie, quiero mencionar también un hecho que yo creo que es preocupante y al que debe ponérsele coto prontamente. Fíjate que en agosto del año 2016 fue encontrada, según la versión oficial, suicidada Macarena Valdés, llamada La Negra, ¿no? Una defensora de los derechos humanos y medioambientales en una comunidad mapuche. 2 años después, a propósito de las protestas de la población de Quintero y Puchuncaví, a raíz de la alta contaminación que allí se vive y que ha transformado a esta zona en una zona de sacrificio, destaca como uno de los principales activistas Alejandro Castro. Y Alejandro Castro recibe amenazas de muerte y un par de días después es encontrado ahorcado, suicidado. Y el domingo de la semana pasada, un incendio afectó la casa que tiene en La Ligua Lorena Danay, quien es activista medioambientalista y vocera nacional de las mujeres de Modatima. Incluso acá organismos internacionales, como Amnistía Internacional, han pedido que esto se investigue. Menciono esos 3 casos que lamentablemente en nuestro continente no son los únicos. En Brasil, el periodista británico Tom Phillips y el activista Bruno Pereira están desaparecidos. Y hay algún campesino que se inculpó en estos últimos días diciendo que él los había asesinado. Sería el ejecutor material, pero falta ahí encontrar a los autores intelectuales de este crimen. Ambos son activistas medioambientales, ¿no? Y ocurre que en nuestra región, en Colombia, Venezuela, Brasil y México, la persecución y el asesinato, tanto de activistas como de defensores de derechos humanos, es muy alto. Hace unos días atrás, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelik, decía que en estos momentos las actividades más riesgosas a nivel mundial son ser defensor de los derechos medioambientales y ser periodista. Entonces yo quiero destacar esto porque es una situación de alta preocupación. Muy bien. Excelente información. Precisamente una de las cosas que quiere implementar la nueva Constitución o algo que quede instalado es el respeto absoluto a los derechos humanos, ¿ya? Y que se sepa la verdad de todo lo que ocurrió. Tenemos como verdades parciales. Entonces, es una deuda que hay con el país y creo que la nueva Constitución, al instalarse, va a facilitar mucho el que se esclarezcan definitivamente
muchos casos todavía de detenidos desaparecidos. Yo me recuerdo mucha gente que no creía en esto, y sin embargo, cuando se le ha desaparecido un familiar, ha sido tremendo. Imagínense ustedes para más de 1000 compañeros, compañeras que sus familiares hoy en día no saben su paradero, no tienen idea dónde están. Bueno, con esta introducción, estimados compañeros y compañeras, hacemos un alto y retomamos nuestra conversación en forma inmediata. Fuimos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro conversatorio. Recuerden que este programa se transmite de 12 a 1, Radio Nuevo Mundo, y después es instalado en canal YouTube y el Facebook para divulgarse y repartirse. También tenemos convenio con algunas radios de regiones a las cuales se les manda el programa y lo retransmiten, ¿ya? Por el tiempo se ha hecho conocido, llevamos varios años hablando del mundo de los trabajadores en este horario, ¿ya? Antes eran 8 horarios. Bueno, paralelo a la gran debate que hay y cómo está tomando vuelo el tema de la nueva constitución, se han desatado varios conflictos en los trabajadores, ¿ya? Y que pasan prácticamente desapercibidos porque no son noticias para la televisión ni para otros medios. Los aíslan. Esta negociación por empresa ha sido terrible para los trabajadores por muchos años, ¿ya? De ahí que se requiere de un cambio, una negociación de carácter ramal. Por ejemplo, estos días nos enteramos que hay 4 negociaciones colectivas en la minería. Específicamente en minas, en las minas. Esto además son en Codelco, no son mineras privadas. En Calama, en Antofagasta, Rancagua, se han dado estos conflictos. También la área metropolitana, que está la andina, ¿verdad? Entonces, esto, Codelco, que es una empresa del Estado, que se supone que debe trabajar con otros criterios a los de los empresarios, hace exactamente lo mismo que un empresario privado. Los divide, no quiere conversar con ellos, se niega a formar mesa negociadora. Aquí ha costado un mundo sentarlo a la mesa. También los acusan, donde han quedado exentos estos trabajadores, ellos han salido sin ninguna responsabilidad. Por ejemplo, Chuquicamata, uno de los sindicatos, lo acusaron de apropiarse de un seguro que tienen ellos o de hacer mal uso. Sin embargo, después de un largo juicio, se demostró que eso era equivocado. Pero es para acosar a los sindicatos, a sus dirigentes, para amedrentarlos. Y esas prácticas, que son prácticas privadas, del empresario privado, y esto lo digo sin ninguna prevención, sino que sencillamente lo hemos vivido en la práctica, usan prácticas leoninas, represivas, y prácticamente destruyen los sindicatos cuando negocian colectivamente. Por ejemplo, a nosotros nos tocó mucho los colegios particulares subvencionados. También apoyamos algunas empresas. Y se actuaba como ilegalmente, porque
el patrón no podía enterarse de que íbamos a formar un sindicato. Y cuando se enteraba, venían las penas del infierno. Imagínense ustedes después negociar. Entonces, hoy en día, entre los trabajadores y los empleadores, no hay una relación sana. No hay un ambiente de cooperación, sino que de explotación. Y eso también es lo que queremos cambiar, que esto no siga sucediendo y hoy día el trabajador no solo tenga derecho, sino que también un nivel de trabajo que le permita mantener a su familia, completar el mes, como se dice, ¿ya? Llegar al mes. ¿Ya? Eso yo lo recuerdo en tiempos democráticos reales, antes de Pinochet, un trabajador sustentaba a su familia. ¿Ya? Nosotros éramos 5 hermanos, más la mamá, dueña de casa, y sobrevivíamos con el trabajo de mi padre, un trabajo humilde, un trabajo muy sacrificado, pero hoy día un trabajador no le alcanza con eso para vivir y tiene que trabajar más o andar de comerciante, andan vendiendo cosas. Entonces lo que yo quiero decir es que eh, toda esta realidad laboral que sí, sigue, ¿ya? Eh, tiene que tener su fin con la convención constitucional, con la nueva constitución, desde un punto de vista de frenar toda esa práctica que cambie la relación entre trabajador y empresario y que esta nueva constitución equilibre la balanza, porque tiene demasiado poder el empresario y muy poco el trabajador. Tiene que haber una relación más equilibrada y que la precariedad que tiene hoy día el empleo, la falta de seguridad y higiene industrial, cambie para que el trabajo sea un trabajo decente, un trabajo decente. Yo creo que es ni más ni menos lo que pedimos. Y que con el trabajo superemos la línea de la pobreza y que trabajando yo progrese, no haciendo malabares ni cosas de otro tipo. El trabajo tiene que ser dignificado en nuestro país. René, amigo. Gracias, Jaime. Mira, a ver, creo que hay varias cosas tremendamente importantes en la situación de los trabajadores en nuestro país en estos días. Una de ellas es las alzas que están golpeando día a día con mayor fuerza a los trabajadores. Y yo creo que la derecha está desplegando una campaña en varios frentes y con un común denominador, que es bloquear todo aquello que vaya en beneficio de los trabajadores y que indisponga a estos con el gobierno, con la convención e incluso con las instituciones. Lo digo a propósito de que el gobierno ingresó un proyecto de ley para impedir el alza de la energía eléctrica. En estos días sabemos que la gente recurre mucho más a la electricidad porque los días, la luz de los días es menor, se necesita encender más luces en las casas. Mucha gente recurre a la calefacción eléctrica y ocurre que ya gente como el senador Durana, la UDI, han planteado que se van a oponer a todo aquello que signifique impedir que suban los precios de las tarifas eléctricas. De esta manera, lo que gastamos en electricidad podría tener un alza de hasta un 45%. Yo creo que esto es una barbaridad que la derecha está haciendo, una vez más. Sin duda, las negociaciones que tú mencionabas
y otras en diversos sectores, en sectores de trabajadores particulares, en estos días levantan como una de sus reivindicaciones un ingreso en la remuneración de los trabajadores para poder enfrentar esta situación que es una crisis global, es una crisis a nivel mundial. Tenemos por estos días una inflación creciente en todo el mundo. Y Estados Unidos ha estado tomando una serie de medidas que tienen repercusión en economías como la nuestra, que son altamente dependientes. Por tanto, se nos vienen días complejos. Y para ello deben tomarse todas las medidas, debe el gobierno tomar todas las medidas de manera de enfrentar de la mejor forma. Y creo que ya ha habido algunos hechos concretos que hemos valorado, todos los chilenos, y los hemos señalado en este programa, como por ejemplo el aumento del salario mínimo. Creo que es muy importante y seguramente en los próximos días tendremos la posibilidad de analizarlo, el viaje que hizo la ministra del Trabajo con una delegación de varios dirigentes sindicales a la OIT. En estos días, ellos llegaron hace un par de días de regreso, y creo que sería muy importante poder contar con alguno de esos dirigentes en un próximo programa, de modo que podamos tener una visión de la situación que están viviendo los trabajadores, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Me parece que es muy importante saber lo que está ocurriendo en otros países. Y esto que ha sido un hábito de los trabajadores chilenos y de los trabajadores del mundo, ¿no? De hermanarnos, de vincularnos con trabajadores de otros puntos del planeta, ha sido duramente atacado históricamente por la derecha. Seguramente ustedes deben recordar la tristemente célebre frase, tantas veces repetida por el dictador, pero reiterada por sus seguidores, esto del comunismo internacional. Por estos días han realizado una gira a Brasil, el líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast. Y ahí se ha reunido con Bolsonaro y con el máximo representante de la ultraderecha de Argentina. Y no es que coincidieran en sus vacaciones. Lo que ocurre es que allí algo se está tramando. Entonces, yo llamaría a tener ojo a propósito de las coordinaciones internacionales que van en contra de los intereses de los trabajadores. Creo que, como siempre, los trabajadores tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. Tienes que activar tu micrófono. Estamos terminando nuestro segundo bloque. Hacemos un nuevo alto y retomamos de inmediato. Bueno, acá estamos de nuevo de vuelta en nuestro tercer y último bloque de este programa Un Solo Magisterio. Aquí estamos junto a René Amigo, profesor de filosofía, que nos acompaña siempre en estas reflexiones, y contar de que ha empezado la campaña. Ya hay una campaña desatada, a pesar de que legalmente faltan algunos días, en la que se han formado grupos por el rechazo y muchos comandos por el apruebo. Hay que tener presente que aquí, en el caso de Evópoli, RN y la UDI, han acordado respaldar el rechazo. Y ellos
ya hace más de un mes que están trabajando en esa línea, sobre todo en el campo rural, con esto de las tradiciones, han ido como instalando en la gente en el campo rural, de que cualquier cambio sería nefasto para el país, ¿ya? Que el símbolo nacional, la bandera, el baile nacional, el escudo, las tradiciones serían gravemente pisoteadas. Ellos están haciendo esto hace tiempo y sobre todo porque en la elección de la Convención Constitucional y la composición de fuerzas que se dio ahí, prácticamente la derecha quedó disminuida. Entonces ellos por ese camino no se lo jugaron mayormente, sino que empezaron su campaña aparte, y es una ventaja en ese sentido, ¿ya? Y además usando mucho esto de la mentira, de los conceptos erróneos, de confundir a la gente, ¿ya? De poca información, solo hablan en general, y al contrario, en el caso del Comando por el Apruebo, que están creciendo como reguero de pólvora en todo el país, ayer nos contaban los dirigentes, eh, se han preocupado mucho de informarse, ¿ya? Todos los programas por redes que tienen carácter informativo y de esclarecer y conocer mejor el borrador de la Constitución, de la nueva Constitución, evidente que ha sido muy valioso, ¿ya? Porque, por ejemplo, se restablecen los derechos para todos los ciudadanos, ¿ya? En la salud, en la educación, en el trabajo, en la vivienda, etc. Aquí ya no va a poder seguir existiendo en el futuro una salud para pobres y una para ricos, donde usted va a un consultorio, tiene una enfermedad complicada y hay que hacerse exámenes y después esperar meses para que lo vea un especialista. Solo hemos conocido casos de gente que en esa espera ha fallecido. Entonces eso es poco ético. Sin embargo, a otros tienen médico al otro día, al día siguiente, también subvencionado, pueden pagar su propia salud. Entonces, eso es lo que hoy día queremos mejorar con esta nueva constitución, que es la equidad y la igualdad de oportunidades. Nadie está pidiendo no trabajar porque dicen vamos a seguir trabajando igual. De acuerdo, pero que sea un trabajo digno, que alcance para sobrevivir, para superar la línea de la pobreza, ¿ya? Y además un trabajo protegido, con derechos, con el respeto, un trabajo digno. Y eso es lo que está en juego hoy día, porque con la nueva tecnología hay mucho trabajo que se hace en la casa. Y ahí el empleador se ahorra una serie de recursos y que hace más productiva su empresa, pero a costa de mayor trabajo de sus trabajadores o trabajadoras. Por ejemplo, hay mucha labor de esos buzos que le dicen a una persona que tiene la tela, están los dibujos, el diseño, y usted en su casa vaya y 50 buzos y los trae tal día. Esa persona trabaja en su casa, hace todo el trabajo externalizado y le pagan por pieza, lo cual es un pago bastante discutible y no es un buen pago. Y luego la empresa vende eso al triple precio, pero se ha ahorrado en el camino una serie de cosas que aumentan el lucro desmedido de los empresarios. Nosotros siempre estamos diciendo, ellos tienen que tener un rédito, una ganancia, pero que sea algo prudente y acorde a las circunstancias y la realidad que tiene el país y no pasando por sobre la idea del trabajo.
Estas cosas que, por lo tanto, derechamente, y lo hemos dicho en los otros programas, llamamos a votar por el apruebo. ¿Ya? Llamamos a que la gente forme comando en todos lados, en los gremios, en los territorios, y que haga campaña por el apruebo, que difunda esto, que informe a la gente. O sea, jugársela por el apruebo, porque eso significa cambiar Chile. Y eso realmente es fundamental en esta etapa. René. Sí, bueno, nosotros hemos venido hablando durante estas semanas del borrador de la nueva Constitución, y creo que son los últimos días en que nos vamos a referir a esto como borrador, porque ya las distintas comisiones han culminado su trabajo. La comisión de armonización, la comisión de preámbulo, los principios fundamentales, ya está todo eso prácticamente terminado. De modo que los próximos días empezaremos a hablar de la nueva constitución, ¿no? Dejaremos de hablar de este borrador. Como tú bien decías, Jaime, la derecha está desatada, y por estos días ha circulado en redes sociales un manual de cómo van a enfrentar ellos la campaña. Y si uno lo mira, la verdad es que es una reafirmación de una conducta histórica de la derecha que tiene que ver con la mentira. Eh, Quienes somos ya viejos recordaremos frases históricas de dirigentes de la derecha eh, que eran mentiras absolutas, y eso se ha mantenido en el tiempo. El golpe de Estado del año 73 tuvo como una de sus explicaciones el que los sectores de izquierda preparaban el asesinato de una gran cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas, en lo que se llamó el Plan Z. Ese plan nunca existió. Ese plan jamás se pasó por la cabeza de nadie de la izquierda. Y ellos lo usaron como argumento para dar el golpe de Estado. Después gente de la propia derecha, de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, han reconocido que eso fue una mentira. En el ámbito de las pensiones, ¿se acuerdan ustedes cuando se impulsó y se crearon las AFP y nos prometieron que íbamos a contar con tasas de reemplazo altísimas que iban a alcanzar a lo obtenido en el último salario, casi 100%? Esto iba a ser una maravilla, era la panacea. Ocurre que hoy día queda demostrado que es un desastre. Nos mintieron para dar el golpe de Estado. Nos mintieron para meter la mano en nuestros bolsillos. Nos mintieron para robarnos la educación, la vivienda, la salud, los derechos fundamentales. ¿Se acuerdan los titulares de algunos periódicos durante la época de la dictadura? Que aquí no existían detenidos desaparecidos. Un juez de la Corte Suprema diciendo que lo tenían Curco con los detenidos desaparecidos. Y la historia ha demostrado que eso era una dolorosa realidad. Pues bien, hoy día, a propósito de la nueva Constitución, eh, la derecha está basando su campaña en la mentira. Yo creo que la labor nuestra, a través de los medios de comunicación, a través de las salidas que se están realizando permanentemente a las calles, a las plazas, a las ferias, debe apuntar a entregar la información de cuáles son los contenidos que hay
en la propuesta de nueva constitución, porque ahí se vienen abajo las mentiras, ahí se acaban las mentiras. Durante esta semana veíamos en un programa de algún canal privado un debate en que los convencionales de la derecha, además de mentir de una manera descarada, son de una violencia tal que no permiten hablar, que no permiten el diálogo, porque no tienen argumentos. Y es la violencia de quien se ve amenazado en sus privilegios. Y por eso ellos se cuadran con el rechazo y están sembrando nuestro país de mentiras. Yo le escuchaba decir a una convencional de la derecha, cuando se le señalaba que esta convención era absolutamente democrática, ella decía, no, aquí hubo una elección para una nueva constitución. Y eso tal vez pudo ser democrático. Pero la elección de los convencionales, eso no fue democrático. Es decir, tratando de torcerle la nariz a la realidad. Pero yo creo que son cada día más los sectores que van tomando conciencia de lo que significa tener una nueva constitución y tener una constitución como la que se está terminando de elaborar en esta zona. Yo quiero en esa dirección hacer una muy alta valoración de dos declaraciones. Una que emitieron hace ya varias semanas los encargados sindicales de todos los partidos de izquierda y progresistas, que aglutinan a cerca de 10 partidos políticos, respaldando el trabajo hecho por la Convención Constitucional y llamando a formar estos comandos por la prueba. Y en esa misma dirección, una declaración que ha estado circulando esta semana del Frente de Trabajadores del Partido Demócrata Cristiano. A esa declaración que adhiere una cantidad importante de dirigentes sindicales demócratas cristianos, se han venido sumando declaraciones de sectores de base del Partido Demócrata Cristiano de diversas comunas del país. Y yo creo que efectivamente ese es el camino. Sumar, sumar, sumar y reproducir cuáles son los elementos más importantes de la nueva Constitución. Perfecto, muy bien. Bueno, con este llamado a votar por el apruebo y a jugársela por el apruebo, a hacer campaña por el apruebo, hay muchos argumentos, tenemos hartos elementos. Ponemos término a nuestro programa de hoy, invitándolos para el próximo sábado de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo. Tendremos invitados y vamos a continuar hablando del tema laboral, del tema sindical de los trabajadores. Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a nuestros auditores.